De lunes a viernes en Solo Deportes, 7:40 de la noche. Solo Deportes. Familia, salud, belleza, moda y hogar son los temas que le interesan saber a la mujer de hoy. Acompáñanos todas las mañanas en el primer programa en Tabasco hecho para ti, con sabor entre mujeres, de lunes a viernes. TVX, una televisión diferente. Cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de quien la emite y no de esta emisora. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa de Frente a Tabasco. Me da mucho gusto estar con ustedes, saludar a toda nuestra audiencia y por supuesto le damos la bienvenida a nuestro analista habitual, el licenciado Feliciano Calzada Padrón, quien en algunos 2 programas anteriores no pudo estar con nosotros, pues no encontrarse aquí, pero ya está reintegrado a esta mesa de Frente a Tabasco. Le damos la bienvenida. Muy buenas noches, licenciado. Buenas noches, ingeniero. Muchas gracias por seguir con nosotros. Y también a nuestro analista habitual, el licenciado Uldárico Canto Taracena. Muy buenas noches, licenciado. Buenas noches, ingeniero. Muchas gracias por seguir con nosotros. Le recordamos a nuestra audiencia que este programa lo puede ver en vivo a través de internet en www.canaltvx.com. Al día siguiente, la repetición de este programa lo puede escuchar en las estaciones de radio XBX y XHBX en el 89.7 de FM o en nuestra página de radio www.xbx.com. Bien, amigos, hoy es 5 de febrero. Hace 98 años fue promulgada la Constitución de 1917, que es una constitución que sigue vigente hasta nuestros días, aunque ha sufrido una cantidad de adiciones, de correcciones, de modificaciones, de reformas en todos estos años, pero hoy se cumplen 98 años de nuestra Constitución vigente en la República Mexicana. Y obviamente, si quisiéramos hacer un breve recuento desde sus inicios, tal vez un poco los antecedentes, la importancia de ciertos artículos como el artículo 3, que habla de la educación, el artículo 27, que habla del campo, de las tierras y aguas, lo que se encuentre en el subsuelo de la tierra mexicana pertenece a la nación y lo que esté arriba pertenece a los particulares, y el artículo 123, el derecho de los trabajadores, etcétera, artículos verdaderamente importantes, y en muchos de los casos fueron artículos que marcaron una gran diferencia incluso a nivel mundial. Recordemos que incluso nuestra revolución de 1910 traía conceptos un tanto más socialistas que la propia revolución rusa. El concepto de la revolución mexicana muy importante, y que obviamente esta Constitución de 1917 pues de alguna manera es producto de todo ese movimiento que se dio en México. Licenciado Feliciano Calzada, usted ha escrito muchos libros precisamente de la Constitución y ha dado cátedras universitarias precisamente de esto. ¿Qué nos puede contar de esta importantísima Constitución de 1917? ¿Cómo no? Este es un día muy importante para la República,
en todas las capitales de los estados, como mínimo, se celebra este aniversario de 97 años, como ya usted lo dijo, ingeniero, y cada año el Congreso Federal se traslada al estado de Querétaro, al famoso teatro donde se discutió los artículos de la Constitución de 1917. Es muy importante porque la Constitución política de cualquier país es la estructura metálica de un edificio. Si nosotros vemos cómo se va construyendo en un lote baldío un edificio de varios pisos, veremos cómo la estructura o es de concreto o es de acero. Y en la medida en el que aquella estructura está terminada, en ese momento se forra el edificio y se divide en tantos despachos que se necesiten en el edificio o en tantas casas o departamentos que necesite el edificio para lo que fue construido. Igual es un país. Un país tiene una estructura de acero o de concreto que es la Constitución General de ese país, sea una república, sea un régimen de gobierno diferente. Entonces, eso es la Constitución para un país, la estructura extraordinaria, la que sostiene todo lo que en ese edificio se realiza. Pero al mismo tiempo, la estructura va diciendo cuántos locales va a tener, cuántos pisos va a tener, qué es lo que se va a discutir y qué es lo que se va a aprobar para que la república esa o ese país, en base a esos señalamientos de la Constitución, es como rija permanentemente su vida. ¿Por qué hay reformas, como usted lo decía, ingeniero? ¿Por qué ha habido cambios? Porque la necesidad social lo reclama, porque la globalización lo reclama. Las condiciones propias de ciertos temas. Así es. ¿Por qué reformamos el año pasado varios artículos básicos de la Constitución? Porque era necesario dar un paso hacia adelante en lo que ya es, en lo que casi todos comprendemos aquí en el estado de Tabasco, que es lo del petróleo y del gas. Porque ya no era posible que el recurso tan importante que está en el mar no se pudiera extraer en virtud de que no hay recursos, en el caso particular de la única institución que explota el país y todo lo que con él trae, como es Petróleos Mexicanos. Entonces, en la medida que ha venido avanzando el tiempo, en esa medida se han venido cambiando la Constitución. Tiene 97 años. ¿Cuánto duraron nuestras 4 constituciones del siglo pasado? Ni siquiera en 100 años. En 90 años tuvimos 4 constituciones. La primera, la de Morelos, que no llegó a cristalizar. Del 14. De 1814. Con la muerte de Morelos desaparece el constituyente, pero la Constitución ya estaba. Pero no llegó a promulgarse, digamos. Y ni a publicarse menos. ¿Por qué? Porque los españoles siguieron teniendo el poder en 1814. Es decir, la guerra continuó hasta 1823. Claro, del 20 en adelante, la guerra la teníamos perdido los insurgentes. De ahí, cuando el que nos hace realizar nuestra independencia indirectamente es Napoleón Bonaparte, cuando invade España
y detiene al rey de España y a Fernando VII, que era el sucesor de la corona, y se los lleva a Bayona, un poblado francés pegado a España, y ahí los tiene en calidad de... Los españoles decían que los tenía secuestrados y Napoleón que los tenía de invitados, ¿verdad? En ese momento es cuando todos los que han combatido la independencia de México, españoles, el clero, los conservadores, en ese momento dicen, pues sencillamente lo que vamos a hacer es que vamos a... pero además hay otra cosa más adelante. Se hace la Constitución de Cádiz en España, y Cádiz, la Constitución de España, declara al gobierno monárquico republicano. Por lo tanto, los que viven en México, españoles que viven en México, que son los que han combatido la independencia, dicen, sencillamente vamos a perder todos nuestros privilegios. Entonces, vamos a independizar México. Vamos a independizar México de España. Todo en manos de los franceses. Y nos quedamos nosotros. No, ya los franceses ya estaban por irse. Ya estaban por irse. Ya Napoleón ya había ido a guerrear por otras partes y ya no le preocupaba Portugal, que para eso pidió permiso para pasar por España, para ir a combatir a Portugal, porque Portugal no se sumó a un tratado que le pidió Napoleón. Entonces, en ese momento es cuando nace el primer imperio, el segundo, porque el primero fue el auténtico, el de los aztecas, ¿verdad? El imperio azteca. Entonces, con Iturbide, que tuvo una vida efímera ese imperio. Entonces, de ahí ya se viene la independencia de México, y en 1823 se hace el constituyente, y en 1824 nace México al mundo como una república independiente, una república federal, una república democrática, ¿no? Basada en la necesidad de darle nacimiento y nombre a una criatura que acaba de nacer, que se llama México. Pero de ahí de 1824, y yo dije, 4 constituciones, pero por las más importantes, porque la de 1824 es la primera realmente, la que surtió efecto y la que le dio nacimiento a nuestro país. Pero de ahí inmediatamente viene la de 1836, que desaparece la República Democrática Federal y crea el centralismo. Así que es la segunda constitución. ¿Esa se promulga dónde, perdón? En México, 36, pero en 1800. ¿En la Ciudad de México? En la Ciudad de México, por supuesto, sí, en 1836. Pero inmediatamente, 7 años después, nace otra nueva constitución, que es la de 1843. Y después de 1843 nace la Constitución de 1857, que es, junto con la de 24, la que viene a darle otro cariz y otra presencia a nuestro país ante el mundo. La primera, la necesidad, es decir, ya nacimos y somos fulano de edad, así nos llamamos, ¿no? Pero 1857, después de los otros 2 pasos de la centralista y la media centralista, la de 36 y 43, 1857 se basa en los preceptos de la Revolución Francesa y trae el liberalismo europeo y la hace suya en el nacimiento de esa nueva constitución. Pero 1824 habla de que ya nacimos al mundo y quiénes somos, pero no habla ni de la sociedad ni de los individuos. Y 1857 habla por primera vez del individuo. Lo más importante que hay para el gobierno es el individuo, que es en base al liberalismo. Entonces, 1857, pero no se puede realizar en ese momento porque México está en guerra. Como Monfort era el presidente de México, pierde una batalla, tiene que huir, renuncia, y en ese momento el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el que tenía que tomar posesión en ausencia del presidente, y es Benito Juárez.
Y Benito Juárez, por todo el país recorriendo en su carruaje, que ahí llevaba los poderes de la Unión y perseguido, entonces es donde la Constitución de 1857 se realiza y se publica nada más en aquellos estados donde los liberales tenían gobierno liberal. Donde los conservadores gobernaban, ahí no se promulgó. Sin embargo, la Constitución durante 3 años, aún en plena carrera, en plena protección que le brinda a la Constitución Juárez, hace 2 o 3 reformas a la propia Constitución que enriquecen más. Y una de ellas es, lo maravilloso es, que marca su diferencia con el clero mexicano y el clero español. La separación iglesia-estado. Así es. Entonces, aquí lo que se viene también, en el momento en que se aprueba la Constitución, el Papa Pablo IX, se va desde el Vaticano, lanza un decreto en el que desconoce la Constitución de 1857, excomulga a todo el que la apruebe, y eso es, y sobre todo financia la guerra en contra de Juárez. Llegamos a 1916, donde después de 6 años de guerra, después de la caída de Porfirio Díaz, o la salida en el Ipiranga hacia Europa, después del asesinato de Madero, después de perseguir y combatir a Victoriano Huerta, en ese momento, en 1916, nace la Constitución, se reúnen los diputados de todo el país en el Teatro Principal de Querétaro, y ahí nace la Constitución. El propósito principal de Venustiano Carranza, que era el jefe del ejército mexicano, el jefe del ejército constitucionalista, él presenta no una nueva Constitución, una reforma a la Constitución de 1857. La mayoría de los diputados eran carrancistas. Sin embargo, esa mayoría de carrancistas se va contra lo que pide el jefe Carranza y meten el artículo 3º, que de ninguna manera Carranza lo había propuesto, el artículo 27 constitucional, el artículo 123. Eso hace que sea la primera constitución en el mundo social, como tú dijiste, en el mundo. La segunda fue la rusa. La diferencia es que nosotros es una constitución liberal social. Es decir, los derechos del hombre ahí continúan, porque no se quita de la Constitución, de lo que se extrae de la Constitución de 57. Y lo social es la primera constitución en el mundo. La segunda no fue la rusa, la segunda fue la de Weimar en Alemania, y la tercera fue la rusa. Nada más que la rusa no tenía derechos individuales, nada más derechos sociales. Eso es lo que celebramos hoy, mi querido amigo. Pues obviamente no cabe duda, como usted menciona, que es la columna vertebral o la estructura que mantiene a todo el edificio de toda la República, porque obviamente todo tiene que ser construido en base a lo que mande la Constitución, que es nuestra Carta Magna. En estas celebraciones, Uldárico, ¿algo que se haya destacado en esta celebración o algo que destacar de estas reformas que han habido últimamente a la Constitución que puedan marcar un parteaguas? Yo creo que estas últimas reformas promovidas por Peña Nieto son un parteaguas en como bien señalaba Eliseo Feliciano en la remembranza que hizo histórica de la Constitución, que bueno, pues viene siendo, dijéramos, la esencia de conducirnos de los mexicanos, porque nos regimos
exactamente por un documento. Esa es nuestra alma mater, donde vamos, todos los mexicanos caminamos en función de ese documento, y de ahí se desprenden leyes y una serie de reglamentos y una cosa. Y bajo eso, bueno, pues ese espíritu importante ahí que trae la Constitución, que es el que ha prevalecido a la fecha, viene siendo el aspecto de, por ejemplo, social de los mexicanos, que es la lucha permanente de este país por la mejora y el desarrollo para bien de todos los mexicanos. Y por ello se ha ido adaptando acorde a, bueno, pues a las condiciones que prevalecen históricamente. No es lo mismo que habláramos de 1857, como señalaba, o 1824, 1917, y hoy, en el 2015, de la Constitución de 1917 para acá tenemos ya 98 años. Es decir, casi estamos a un siglo de la última Constitución, que es la que más ha prevalecido, a pesar de que, bueno, pues todas las reformas que ha sufrido ha sido con el propósito elemental de mejorar. Por ejemplo, vemos los cambios que se dieron ahora, 11 reformas estructurales del actual gobierno de Enrique Peña Nieto, que invariablemente tuvo que tocar parte de la Constitución, por ejemplo en materia de educación, porque bueno, hubo una reforma educativa. ¿Para qué? Bueno, para tener maestros de calidad, para tener un nuevo modelo de educación en este país, para que, bueno, pues tengamos posibilidades de estar en condiciones de competitividad a nivel mundial. Tenemos el caso de los cambios por la cuestión de energética, porque ya no podemos seguir pensando como se tenía el concepto de cuando la época de Lázaro Cárdenas. Ya las condiciones han cambiado. Todos sabemos que, bueno, pues la situación del petróleo en el contexto mundial es diferente. Hay que buscar también que existan inversiones económicas de otros países para que se puedan generar empleos, para que además se puedan extraer y se pueda meter tecnología de punta, y esto implica sumas multimillonarias. Por eso, bueno, pues en aras de ser más competitivo, se tiene que hacer algunas reformas en la materia donde ya entramos en nivel de competencia. Y no necesariamente todas las reformas que se dan a la Constitución, como a veces se ha señalado, pues es que pues existe una violación, dijéramos, constante a nuestra Constitución. No, aquí el propósito que ha movido esto, reitero, es para que los mexicanos tengamos condiciones jurídicas apegadas a lo que estamos viviendo al respecto. Por ejemplo, en materia de telecomunicaciones, en la reforma que se hizo, bueno, pues nosotros podemos ver que también se generaron cambios para que, en el caso, por ejemplo, que, bueno, el cambio de la Constitución con ayuda para que, por ejemplo, pues ya no existan las largas distancias. Es decir, ya ahorita los mexicanos con la reforma en telecomunicaciones, pues ya los teléfonos se acabó, que antes tenían que gastar en llamadas de larga distancia. Por ejemplo, el caso de internet, bueno, pues el internet se está haciendo gratuito, por ejemplo, para todos los hospitales, para las escuelas. Es decir, en términos muy general, estos cambios que se han dado, bueno, ha sido con dicho propósito. Pero es inamovible, por ejemplo, los 136 artículos, los 9 títulos que se componen la Constitución, los 19 artículos transitorios. Esos realmente, ese espíritu y eso ha sido inamovible. Eso sigue vigente, y bueno, pues es desde luego la constante lucha de todos los mexicanos por preservarlo. Y esto es un producto, bueno, en los tiempos actuales, por ejemplo, con las reformas políticas, en la defensa del acceso a candidaturas independientes de los mexicanos, bueno, pues a nuevo modelo de organización electoral, nuevo modelo para que los mexicanos nos podamos entender en materia política. Todo esto, reitero, es parte de que la Constitución
constantemente sea revisada y sea actualizada, pero sin perder la parte que nos une a todos los mexicanos. Tenemos un documento por el cual todos vamos caminando de la mano y con nuestras diferencias ideológicas naturales, con este mosaico plural que tenemos, lo más importante es decir, hey, cualquier cosa que estamos haciendo, tenemos un documento y sobre ese propósito tenemos que ir. No podemos violar la parte esencial de esta garantía, para que no volvamos a caer, como ya bien se describió históricamente, donde bueno, pues tengamos reinados por otros modelos de gobiernos, como se dio cuando que si la monarquía, o cuando tuvimos aquí, por ejemplo, el caso de los que reinaron durante mucho tiempo extranjeros. Bueno, pues el espíritu liberal de esa constitución pues prevalece, y ojalá y los mexicanos pues la preservemos, y sobre todo los mexicanos siempre la recordemos y luchemos porque le demos seguimiento y fe cumplida a estos propósitos constitucionales. Y bueno, y finalmente como se hace anualmente cada año, pues el presidente de la República por lo regular asiste a la plaza de Querétaro, al teatro donde exactamente a las 2 de la tarde del 5 de febrero se hizo la sesión que dio vida a la Constitución de 1917. El presidente Peña y autoridades, congresos federal, y bueno, pues todos gobernadores y un mundo de personajes de la actividad política, social y cultural estuvieron hoy recordando el 98 aniversario de la Constitución de 1917. Muchas gracias, licenciado Darico. Y la verdad es que, bueno, como ustedes han comentado aquí, esta Constitución de 1917 es un motivo más de orgullo de todos los mexicanos, porque verdaderamente tenemos una Constitución modelo en muchos aspectos, que ha venido incluyendo, como mencionaba aquí el licenciado Feliciano Calzada, elementos importantes de otras constituciones que hemos tenido, como la del 1857, la separación Iglesia-Estado, etcétera, etcétera. Pero nuestra Constitución actual mexicana, la de 1917, con todas las reformas, modificaciones que han habido y que se han hecho pensando precisamente en el bienestar y en las condiciones del ciudadano mexicano, pues simplemente las condiciones externas así han obligado, cambia muchas veces el panorama, y muchas veces no solamente el panorama local, como también decía el licenciado Feliciano Calzada, sino en aras de una globalización en la cual estamos inmersos. Pero resumiendo, nuestra Constitución es motivo de orgullo de todos los mexicanos. Lástima que por ahí de repente se viole por algunos gobernadores, pero bueno, será tema de otro programa para que no digan que siempre estamos con lo mismo. Si nos permiten, hacemos un pequeñísimo corte y regresamos de frente a Tabasco. El fresco sabor de la naturaleza lo tenemos nosotros. Fruta, paletas y helados gourmet, elaborados artesanalmente con frutas naturales y con manos tabasqueñas. Paletas de galleta Oreo, kiwi, rellenas de fresa, choco chips y mucho más. Visítanos en calle Paseo La Ceiba, número 102, Colonia Primero de Mayo, en el interior del Parque Tomás Garrido Canaval, cerca del área de juegos, y en la calle Zaragoza, frente a Fidencia, en el centro de Villahermosa, Tabasco. En Comalcalco, en la calle 5 de Mayo, número 109, en Plaza Guayacán, en los corredores del Parque Juárez. 89.7 La Grande FM. La Grande FM.
más allá de tu imaginación. Comunicación total. La única radio en Tabasco está donde tú estás. La Grande FM es tu radio. Nuevo enfoque. Nuevo estilo. Nuevo enfoque. Nuevas energías. Una radio sin fronteras. Nuevas energías. Bien amigos, estamos de regreso en este nuevo segmento de Frente a Tabasco y bueno, no quisiéramos dejar de comentar porque es algo que nos sigue preocupando, que nos sigue alarmando muchísimo a todos los tabasqueños, es esta gran ola de violencia y esta gran inseguridad que se vive y se palpa en todo el estado de Tabasco. Recientemente pues hemos tenido noticias de asesinatos no solamente en la ciudad de Villahermosa, también en otros municipios del estado de Tabasco, y toda esta inseguridad que es galopante realmente de lo que está pasando en Tabasco ha llevado al Consejo Político del PRI a pedir precisamente la renuncia del general Audomaro Martínez, precisamente por esta ola de inseguridad. No sé si tenemos por ahí preparado donde el Consejo pide esta renuncia. Si la tenemos, la ponemos por favor. Aquí tenemos, adelante. Desde aquí le exigimos al gobierno estatal, atender urgentemente el problema de inseguridad que está sucediendo en todo el territorio tabasqueño. No lo permitimos. Exigimos el cese inmediato del general Audomaro, ya que es una cuota política de Andrés Manuel López Obrador y no conoce a fondo la problemática que tenemos en Tabasco. Bueno, esto que escuchamos fue precisamente la voz de Erubiel, el presidente del PRI estatal, quien hace una acusación y además le pone un colofón interesante. Dice que el nombramiento de Audomaro es una cuota política impuesta por Andrés Manuel López Obrador. Eso dijo hoy en el discurso del Consejo Político Estatal. Me parece una acusación muy grave, muy cierta, pero a la vez muy grave, donde se le pide esto. Y ya que estamos hablando de Erubiel y del PRI, bueno, pues también ha dado algunas cosas que ver y decir el presidente del PRI. Por ejemplo, hay aspirantes a la candidatura a la presidencia de Huimanguillo, quienes hacen declaraciones en contra de Erubiel, precisamente, entre ellos Madrigal, Luis Felipe Madrigal, el diputado Herrera, es otro de los que acusa, y creo que por aquí tenemos un audio de estas acusaciones de estos personajes en contra de Erubiel. Son personajes de Huimanguillo. Si tenemos el audio, por favor, adelante. Tendenciosa del presidente del partido en favor de Gerald Washington Herrera Castellano, a la cual a esa tendencia se sumó quien es hoy la precandidata a diputada federal por el 5º distrito, Minerva Santos, quien el sábado pasado realiza un acto de la CNC donde lleva al dirigente nacional de la CNC, ¿sí?, y en el cual ni siquiera es un evento en el distrito 5º de la que es precandidata Minerva Santos, en la cual excluye también al precandidato a diputado federal
Armando Beltrán del Distrito 2, que comprende Huimanguillo y Cárdenas, y el evento lo hace Minerva Santos con el aval del presidente del PRI, ¿sí?, para mandar un mensaje erróneo, ¿sí?, y fortalecer al candidato o precandidato o aspirante Gerald Washington Herrera Castellano. Entonces, no hay piso parejo, no somos ingenuos, ¿sí? Erubiel creo que va a pasar a la historia como el presidente más mentiroso que ha tenido el Partido Revolucionario Institucional en Tabasco. En el discurso dice una cosa, pero los hechos señalan totalmente lo contrario. ¿El otro favorecido sería quién entonces, Dagoberto? Así es. Ese discurso es una farsa completa. No basta la buena intención cuando está acompañada de un cúmulo de mentiras y de errores que está cometiendo el presidente del Comité Directivo Estatal en Tabasco. Esta fue la voz precisamente del diputado local José del Carmen Herrera de Huimanguillo, quien hace estas aseveraciones del presidente del PRI, Erubiel Que. Pero Erubiel también ya contestó a estas acusaciones, Uldarico. Creo que sí, hizo algunos comentarios o declaraciones expresas de esto. Sí, desde luego, al respecto, el presidente Erubiel comenta de que en candidaturas no se dará PRI a chantajes. Dice, ni caprichos en la designación de candidaturas, porque no hay margen para postular a quien no traiga la fuerza ciudadana. Incluso ahí se comenta, bueno, pues de que el caso del diputado Pepe Herrera no aprovechó su espacio como diputado para hacer un trabajo competitivo en Huimanguillo que le permite estar en condiciones hoy en día, bueno, pues de estar entre los primeros lugares de la encuesta. Tanto así que estamos viendo que persiste, por un lado, el candidato anterior, Dagoberto Lara, como posible candidato, y tenemos nuevamente el candidato que ya fue presidente municipal, Gerald Washington. Es decir, estos dos personajes han mantenido el nivel de competitividad por las candidaturas, y a pesar de que, bueno, Pepe Herrera como diputado tenía la posibilidad de crecer y de haber armado un buen cuadro, pues le llegó la candidatura por la vía plurinominal, porque si hubiese sido por la vía uninominal como la tenía primero y se la quitaron para meter equidad de género a una mujer, bueno, pues evidentemente llega por el acceso a la pluri, y aún así pues no aprovechó el espacio, porque bueno, pues las encuestas al parecer y por los comentarios de muchos, pues no tiene un nivel él para competir por la presidencia, por la candidatura a la presidencia municipal. Entonces yo creo que sin ser, dijéramos, defensor de las causas, yo dejo de reconocer que el caso del diputado Herrera, bueno, pues debió haber hecho un trabajo aprovechando esta oportunidad histórica que tuvo del 2012 de ser diputado, y sobre todo, por ejemplo, de haber emergido sorprendentemente, ¿no? Pues sí, y es que obviamente cuando se dan los tiempos de elegir a los candidatos, sobre todo a las alcaldías, bueno, pues siempre hay algunas discrepancias en todos los partidos políticos. No se puede satisfacer tampoco a todos, solamente puede haber un candidato, solamente puede haber un presidente municipal, no se le puede dar tampoco gusto a todos, y como decía Erubiel, bueno, tampoco el PRI va a aceptar una serie de chantajes, y obviamente seguramente el PRI, como dice Erubiel, pues nombrará a su candidato pues dentro de los que estén mejor posicionados o se hayan destacado con una labor más certera. Y nuestro interés en presentar esto es precisamente presentar las dos versiones, es decir, de qué se le acusa al dirigente del PRI y cómo se defiende el dirigente del PRI a esto, y bueno, cada quien saca sus conclusiones, pero de esta manera yo creo que enriquecemos un poco más el programa en el ámbito informativo al menos. Pero fíjate que esto es parte de lo que ya se venía señalando desde programas anteriores, que teniendo la posibilidad histórica nuevamente el PRI de recuperar los espacios que perdió en el 2012, bueno, pues tenemos que es precisamente
el momento electoral, en la elección de candidatos, cuando la oposición se nutre mejor, porque el PRD o la oposición a nivel incluso nacional ha tenido sus mejores posibilidades de ganar, no en función de su propuesta, no en función de tener cuadros políticos competitivos, sino en función de la fractura misma que vive el PRI. Claro. Hoy tenemos el caso en Tabasco de que nos vamos a una elección donde, bueno, a pesar de que se ha comentado de que el gobierno del Estado no ha cumplido la expectativa esperada, y como se dice, tenemos un gobierno hasta cierto punto reprobado. Bueno, hasta cierto punto. Bueno, donde se especula o se dice al respecto que las encuestas no le favorecen al gobierno estatal. Entonces yo pienso que con estos indicadores el PRI va a ser causante a lo mejor de su propia derrota, porque bueno, pues ahí no hay reconocimiento, uno, por parte de la dirigencia del PRI, que también tiene sus compromisos en los municipios, y por otro lado los propios cuadros y militantes del PRI que no tienen capacidad de un autoanálisis, de saber cuáles son sus posibilidades reales y decir, bueno, con honestidad, bueno, pues las condiciones, por lo menos para este cargo, no me favorecen. A lo mejor puedo ser mejor en otro espacio, pero, en otro tiempo, o en otra circunstancia, pero sumarse. Y es que realmente es una suma de condiciones, pues, de que debe prevalecer para un candidato, ¿no? Y obviamente el momento histórico que se esté viviendo, el entorno, la problemática específica, pues obviamente también cuenta. No se trata solamente de que sea un candidato que lo conozca todo el mundo, también, como tú mencionas, bueno, también incluye mucho la preparación que traiga el propio candidato. No solamente influye el mal gobierno de algún partido que esté gobernando en ese momento un municipio, que le den automático el gane al otro partido, sino que son una suma de condiciones y de situaciones que se dan ahí, que obviamente pues no debe ser fácil la designación de candidaturas para poder escoger al mejor hombre o la mejor mujer para alguna cosa. Pero fíjate que ahí lo preocupante del caso para el PRI, este síntoma de Huimanguillo y de otros municipios que se está generando, por ejemplo, es que se tuvo candidatos para diputados federales que realmente no son candidatos que le veamos posibilidades, por ejemplo, que puedan ganar. Son candidatos realmente malos, no fueron candidatos buenos para los distritos federales. Por lo tanto, creo que este partido tiene que compensar, por lo menos con candidatos, ahora sí, como dice bien a lo mejor el dirigente del PRI, pues que le den rentabilidad y tengan consenso ciudadano para que puedan equilibrarse estas posibilidades de ellos. Sí, y sobre todo la importancia del Congreso local, ¿no? Yo estoy seguro que la oportunidad que tiene el PRI, como tú bien mencionas, de ganar mayoritariamente estas elecciones en Tabasco, tanto las diputaciones locales como las candidaturas como las presidencias municipales, pues como que está más cargado a favorecer al PRI, precisamente a los errores y malos gobiernos que han habido por parte del PRD, y en un sano equilibrio pues podríamos apostar que en el Congreso local, pues en esta ocasión estén un poco más equilibradas las fuerzas de los partidos. En el caso particular de Huimanguillo, que es lo que estamos tratando en este momento, los comentarios en la propia comunidad, no en balde o no importando que el presidente municipal sea del PRD y que su trabajo haya sido bueno, regular o malo, en la comunidad se habla de los candidatos o de los precandidatos del PRI. Inclusive a nivel estatal, los comentaristas de los diferentes diarios hacen comentarios sobre los precandidatos del PRI y no toman en consideración a los precandidatos del PRD. ¿Qué significa eso? Bueno, pues sencillamente que los precandidatos del PRD no son buenos precandidatos en este momento en Huimanguillo.
un cierto favoritismo que los medios perciben en la ciudadanía a otro partido político, en este caso al PRI. Yo creo que no puede haber una avalancha así sobre un solo partido, a menos que haya una inclinación de alguien poderoso. En este momento nosotros no tenemos el poder. Sería fácil entenderlo si la prensa local estuviese manifestándose a favor de los precandidatos del PRD por el hecho de que ellos tengan el gobierno y el poder. Pero no es así. Entonces, es fácil encontrar comentarios de los precandidatos del PRI, buenos, regulares, que ni siquiera son malos los que se comentan sobre el PRD, sencillamente como que los están ignorando. Claro, hay otros municipios donde sí hay un señalamiento más claro, ¿verdad? Pero en el caso particular de Huimanguillo no. Claro. Comentabas antes de empezar el programa, Uldarico, que en el caso de Huimanguillo, bueno, parece ser que el señor gobernador se comprometió, por supuesto, hace 2 años. De hecho, la salida precisamente al respecto es, por un lado, el PRI trae sus propias condiciones ahí de estilifloja ahí, y fracturas internas, pero si nos vamos también del otro lado, estamos viendo que tenemos un compromiso histórico con María Estela de la Fuente. Hay que recordar que María Estela era diputada federal del PRI y en plena campaña del licenciado Arturo Núñez, bueno, pues renuncia y se va en apoyo, bueno, renuncia ella a su militancia priista, renuncia a su papá, que había sido diputado federal por el PRI, el ingeniero de la Fuente, y 2 veces presidente municipal por el PRI. Y bueno, esta familia renuncia en apoyo a Arturo Núñez Jiménez y se hace un compromiso para que en la siguiente, bueno, fuera la candidata para la alcaldía de este municipio. Sin embargo, todo se ha observado que hay intereses para que ahora el diputado Herrera, ahora sí que el primo del que comenta ahí, nada más que Sabino Herrera, del PRD, pues sea el candidato por parte del PRD ahí, o pueda repetir a lo mejor el anterior también presidente, que fue subsecretario, ¿no? O están en eso, ¿no? Es decir, ahí está el problema, porque por un lado no quieren cumplirle a María Estela de la Fuente. ¿Pero será que no quieren cumplirle? No, pues ya, yo creo, ¿no? No, bueno, porque ahí está muy claro, ya de hecho ya todos los medios manejan pues que no tiene ningún nivel de competitividad y que está en último lugar prácticamente de las encuestas. Entonces ya hay interés. Porque hay otras encuestas donde mencionan precisamente a María Estela como una de las mejor posicionadas, entonces habría que verlo. Claro, entonces ahí hay un manejo, al parecer tendencioso, para que ya María Estela pues no sea la candidata. Y bueno, pues esta familia que había jugado con el actual gobierno, pues ya creo que se le pagó su cuota, se le pagó su cuota de 2 años de estar en el gobierno, y yo creo que hasta ahí llegaron, ¿no? Fíjate, antes que se nos acabe el tiempo, a mí sí me gustaría tocar un tema que nos ha preocupado mucho. Es el hecho que está pasando, estos acontecimientos que están pasando aquí en Villahermosa, en Centro, en Gaviotas para ser más exactos, y resulta que un grupo de delegados municipales, más de 20, convocan a una marcha por la paz y exigen mayor seguridad en sus colonias. Aquí tenemos el audio precisamente de uno de estos delegados que habla en nombre de todos los demás delegados. Adelante. No queremos quedarnos de brazos cruzados. Los vecinos nos están exigiendo una mayor participación en cuanto a inseguridad. Creo que la mayoría de las colonias, ese es el principal problema que hemos vivido. No queremos que suceda otro caso lamentable como el que sucedió en las Gaviotas. Antes que eso suceda, tenemos que organizarnos como sociedad para evitar los índices de inseguridad que están creciendo. Y hacia las autoridades, por supuesto, que es el punto más importante, exigirles que se pongan a trabajar, que ya basta de pretextos, que ya basta de lamentaciones, ¿sí? Que se pongan a trabajar por un Tabasco más seguro, por un municipio de Centro más seguro. Queremos que nuestras familias estén seguras,
que nosotros podamos caminar en nuestras calles con la tranquilidad de que no va a venir un delincuente y nos va a lastimar o nos va a robar. Sí le vamos a exigir a las autoridades que con hechos, que con acciones se pongan a cuidar a los ciudadanos que votaron por ellos, que depositamos en ellos la confianza, nuestra seguridad íntegra de nosotros mismos. Sí les vamos a exigir de verdad que se pongan a trabajar más fuerte. Los vecinos inclusive han hecho propuestas hasta de crear grupos armados. Tal es su indignación que ya no están con la intención de tolerar ningún asalto más. Amenazan con linchar al primer delincuente que agarren y cobrarle todas las anomalías, todas las tropelías que han hecho, ¿verdad? Entonces, como delegados municipales nosotros tenemos la obligación de vigilar y bueno, que esto sea de acuerdo a la ley. No podemos permitir ese tipo de actitudes, aunque los vecinos, pues bueno, a veces es difícil evitar que ellos se organicen de esa forma. No tiene tintes políticos. Le pedimos por favor a todos aquellos actores políticos, ¿sí?, que por las contiendas que vienen, que no se acerquen. No son bienvenidos en este movimiento. Este es un movimiento 100% ciudadano, de la sociedad afectada, de la sociedad que ya está cansada de tantos robos y de tanta inseguridad. Escuchamos precisamente ahorita la voz de Miguel Rodríguez Jerónimo, quien es delegado de la colonia Tierra Colorada, y bueno, también le pide a los partidos políticos y a los actores políticos que no intervengan en este movimiento, porque pues siempre es muy fácil caer en la tentación por parte de los partidos políticos o ciertos políticos de aprovechar cualquier descontento ciudadano para sumarse y llevar agua para su molino, etcétera, etcétera. Lo que sí es totalmente cierto es de que la inseguridad que se está viviendo en Tabasco es verdaderamente impresionante aquí en la ciudad de Villahermosa, y según mencionan estos delegados, bueno, pues ya se están formando grupos armados de ciudadanos para autodefenderse, ¿no? Que esto nos puede llevar y puede desembocar en situaciones como ha sucedido lamentablemente, como en casos de Michoacán, donde por una causa, digamos, normal de autodefensa, después hay infiltraciones de grupos políticos y de grupos no precisamente deseados, y esto se convierte en un auténtico margallate. Ojalá que esto aquí en Tabasco, estos grupos, digamos, de autodefensa que están empezando a surgir para defenderse. Bueno, aquí tuvimos un caso a escaso una cuadra de aquí, hoy en la tarde y en la tarde-noche. Bueno, pues vecinos de aquí detuvieron a un delincuente que estaba robando, lo tuvieron amarrado cerca de 1 hora, porque a pesar de que llamaron a la policía, pues la policía se tardó más de 1 hora en llegar. Cuando ya lo tenían amarrado, estuvo amarrado como 1 hora, ¿no? Y la policía ya amarrado, imagínate si los han llamado para que prevenga el delito, pues ya para qué les cuento, ¿no? Pero eso está sucediendo en varios puntos de la ciudad de Villahermosa, en varios puntos del estado de Tabasco. Los propios vecinos están tratando de ayudar y ejercer este tipo de autodefensa. De hecho, en el municipio de Cárdenas el año pasado muchos ciudadanos estaban organizando ya en esta convocatoria de igual manera de poder organizarse para ya ellos tomar, dijéramos, la propia justicia por sus manos. Y esto habla lamentablemente de un asunto muy delicado. Cuando ya se dan estos casos es que la autoridad no está funcionando, y lo delicado es cuando la autoridad es rebasada, como se nos dio el caso ya de Michoacán, donde ahí generó realmente una problemática lamentable, porque hubieron muchísimas muertes y hubieron un mundo de pérdida de derechos humanos al respecto, Entonces ojalá y tenga conciencia el gobierno del estado al respecto, y podamos reforzar en la parte de la seguridad, sobre todo ahorita que tenemos elecciones. No hace que en este proceso tengamos también, como se ha dado en otras entidades, pues candidatos que tengan una problemática de inseguridad, y pues Tabasco va a tener mayor problema
tanto de la inversión como del turismo, y va a generarse caos. Recordemos cómo las autodefensas nacen en Michoacán con la justificación de que ya no aguantaban a los grupos delincuenciales y ellos y la autoridad no actuaba. La autoridad estaba rebasada. ¿En qué terminaron las autodefensas? En grupos delincuenciales, matándose entre ellos mismos, ya no contra las mafias. Por las infiltraciones también que tuvieron, ¿no? Porque obviamente se les infiltraron gentes de las mafias, se les infiltró grupos políticos, en fin, se convirtió en un margallate, como decíamos. Así es, inclusive entonces la rivalidad entre los líderes, porque a lo mejor cada uno quería ser el amo del estado o de la región de caliente, ¿verdad? Plazas, exactamente, entonces resulta que ahora que ya la autoridad detuvo a los líderes y que hay una serie de detenidos por las matanzas que entre las últimas semanas se dieron, bueno, pues entonces la situación ya está mejor, pero nunca debió haber estado como lo que sucedió. Recordemos que también en otros países se ha dado igual, cuando se han formado autodefensas. Así es, y que no siempre terminan muy bien, ¿no? Muy mal terminan. Más bien terminan muy mal. Y bueno, ya para terminar el programa se nos está agotando el tiempo. Bueno, simplemente mencionar que hoy el licenciado José Antonio de la Vega Asmitia por fin anunció que va a buscar una diputación plurinominal, y lo que todo mundo se preguntaba en dado caso, porque esto empezó a correrse desde hace algún tiempo, es ¿por qué partido iría de pluri? Aquí tenemos unas declaraciones precisamente del licenciado José Antonio de la Vega. Bueno, estamos en eso. La última vez que me habían preguntado, les había comentado que estaban por concretarse una plática con el presidente del partido. Estoy en eso, yo espero este fin de semana poder reunirme con él para platicarlo y en el caso de concretarse alguna posibilidad de participación, que sea un acuerdo en el partido, que sea un consenso, pues entonces yo tomaría una decisión en los próximos días. Pues es muy probable que este fin de semana yo me reúna con ellos y tome una definición al respecto. Esa sería la idea, por una diputación. No hemos definido todavía bajo cuál de las dos modalidades, de mayoría o de representación proporcional. Pero sería una diputación, no la candidatura. Sería una diputación, no, de alcaldía. Yo no sé quién haya dicho eso, yo no he planteado eso, ni se ha hablado de eso. Se ha hablado de la posibilidad de una diputación local, y así me lo planteó el presidente del partido, del interés de que pudieran llegar por el PRD al Congreso gentes externos e inclusive en las otras candidaturas, gentes que tengan un perfil con cierta experiencia de carácter legislativo. Bueno, esas son precisamente las declaraciones de José Antonio de la Vega, lo cual quiere decir que él sí había planteado la posibilidad de irse al Congreso. Él habla mucho de su partido y de lo que decide su partido. Al final, bueno, ya se supo, ahí mismo se dijo que es porque su partido es el PRD y buscará tal vez una pluri, que es lo más cercano a la realidad, lo más tranquilo, lo más certero, podríamos decir. No se pone en riesgo de buscar votos, pero ahora su partido es el PRD. También fue diputado plurinominal por el PAN local y también plurinominal federal por el PAN. Ahora será plurinominal por el PRD, aunque bueno, cuando estuvo en el Congreso, aún como diputado plurinominal por el PAN, pues más bien actuaba más hacia el lado del PRD. Eso siempre se le atacó a José Antonio de la Vega, pero bueno, José Antonio de la Vega es una de las personas preparadas y de las poquísimas que se salvan de este gabinetito. Imagínate cómo están las cosas, Uldario. No, ahí lo extraño del caso, esos cambios, dijéramos, tan radicales, ¿no? Porque si hubiese a lo mejor tenido o no hubiese ganado el gobierno del PRD, pues a lo mejor hubiese continuado en el PAN, ¿no? Hoy que, por ejemplo, gobierna el PRD, bueno, pues él simplemente se adapta a las nuevas condiciones y ahora resulta que pues ya está condicionado
a ser representante de este partido. Sí, pero es que no es lo mismo, o sea, porque a lo mejor te puedes cambiar de partido cuando tú te has ganado los votos de algo, pero cuando te han regalado 2 veces una diputación y ahora buscas que te la regale otro partido, bueno, ahí está un poco más difícil. Por eso hablaba de que ahora que ya la ganó, es distinto, o sea, si ahora que es gobierno, por reitero, fue candidato mientras el PAN era gobierno hasta federal. Ahora que el PAN pierde y de repente ahora gana el PRD, pues él ya ahora sí se cambia y se va al PRD, no como bien estableces ahí, que no es lo mismo cuando te la ganas, cuando tienes el esfuerzo al respecto, o cuando todavía no se es gobierno. Por eso es que a lo mejor José Antonio lo va a pensar bien y va a salir a buscar los votos, por el PRD, pero salir a buscar los votos. Pues eso sería por lo menos, muy bien de él, por lo menos hablaría exactamente, ¿no? Y bueno, otro que también ya se confirmó, como habíamos mencionado también aquí, es que el dirigente del PRD, Candelario Pérez, pues pidió una licencia por 10 días, asumió su cargo José Rueda Hernández, y es que precisamente Candelario Pérez buscará precisamente una diputación. Él ya lo ha declarado, o ya quedó como candidato a diputado federal plurinominal por el PRD. O a menos que uno encabece la lista de cosas más. ¿De federales? No, locales. Ya ves que aquí en las locales pero 2 circunscripciones, que hay aquí uno encabece una circunscripción y... No, pero parece que Candelario, al menos así lo declaró, la pasamos aquí, te parece en el otro programa, buscaba una diputación federal plurinominal. Y lo protege el hecho de que viene de la presidencia del partido. Claro. Bueno, pues amigos, el tiempo se nos ha acabado. Licenciado Dárico, licenciado Feliciano, los temas no, porque obviamente siempre se nos quedan en el tintero algunos otros comentarios, pero esperemos que nuestro auditorio siga con nosotros, nos siga escuchando. Nosotros hacemos verdaderamente un esfuerzo por informarles a ustedes con veracidad y sin ningún tinte y sin ninguna otra intención. Usted se forma su opinión estando bien informado. Si no está bien informado, pues obviamente su opinión seguramente no será la mejor. Nosotros agradecemos muchísimo la atención de todo nuestro público. Les recordamos que mañana puede escuchar esta versión en las estaciones de radio XHBX en el 89.7 de FM y XBX, y también en nuestra página de internet de radio, que es www.xbx.com. Soy Moisés Dagdug, a sus órdenes. Mi Twitter personal, @MoisésDagdug1. A sus órdenes. Y nosotros, licenciado Feliciano Calzada y Dárico Canto, nosotros cada día estamos más orgullosos, los decimos con más orgullo, con la frente en alto, nosotros sí, de frente a Tabasco.